Ora, muito obrigada por terem ficado. Tem sido um dia grande, mas prometo-vos que não se vão arrepender. Estas duas intervenções finais, na sessão de encerramento, trazem, apesar de tudo, elementos novos. E eu diria, sobretudo a do David, quase assustadores. E, portanto, vão ouvir o resto desta nossa conferência e esta mesa chamava-se Imobiliário, Reabilitação e Turismo, a cidade na era da globalização. Porquê é que eu digo chamava-se? Porque nós, acho eu, temos só falado disto, não é? Temos só falado da cidade na era da globalização. Preocupados em tentar entender a complexidade das forças de mudança que estão transformando as nossas cidades de forma tão rápida. Reparem, não é nada que não soubéssemos ao nível do vestuário, ao nível das empresas, da produção. Agora chegou a vez das cidades se globalizarem. Mas é através do quê? Da financiarização do imobiliário, através das mobilidades das pessoas que insistimos em chamar gentrification, e felizmente que estamos a falar do turismo, podíamos estar a falar de realidades bem mais penosas, como os refugiados, da transformação do comércio e da competição entre o comércio local e o comércio internacional. Tudo isto são traços de uma globalização a acontecer. O que é curioso, se vocês viram em todos estes testemunhos que tivemos aqui das várias cidades, e ontem havia pessoas que estavam um bocado desiludidas, diziam, mas isto em Nova Iorque, mas cá é a mesma coisa, não é? Mas isto em Paris, mas cá é a mesma coisa, mas isto em Roma, mas em Milão, mas cá é a mesma coisa. Portanto, são traços que são estruturais de uma nova era, de uma nova fase, mas que ao mesmo tempo têm especificidades que são que têm a ver com a história local das nossas cidades. O que acontece é que nós não temos informação suficiente para ter uma noção muito clara do que é que está a acontecer e de como é que podemos controlar estes fenómenos. Daí a lógica deste colóquio ser trazer exemplos, não é? Trazer novos exemplos. E neste caso concreto desta mesa, trazemos a cidade de Toledo e trazemos Vancouver, no Canadá. Portanto, eu não vou fazer a introdução à enorme bibliografia que têm os nossos autores, com muitos livros publicados e que vocês podem rapidamente ver até na internet. O Inácio acabou de me dar a sua última obra, agora. Mas, portanto, o Inácio vai-nos falar exatamente desta ligação entre o imobiliário, a reabilitação e o turismo, dando a noção da diversidade e complexidade das questões que se colocam à cidade do futuro, nomeadamente aos centros históricos, de modo a que cumpram essa diversidade de funções que lhes atribuímos. Respeito pela memória, modernidade e qualidade de vida, capacidade de integração multicultural, centro de cultura, de animação para visitantes, etc. A sua comunicação intitula-se Towards an Inclusive and Holistic Vision of the Historic Urban Landscape, Critical Aspects and New Possibilities. O Inácio Ibáñez tem uma formação muito diversificada, mas ele é essencialmente um arquiteto da Escola de Arquitetura de Toledo. Depois, o David Ley vai quase que falar das consequências destas dinâmicas que o Inácio põe em cima da mesa do ponto de vista dos atores, do ponto de vista dos stakeholders. Quem é que são os atores desta mudança? Que impacto tem na vida dos autóctones locais? Que impacto tem nas economias locais, nas dinâmicas habitacionais, etc. E verdadeiramente vamos ver como a globalização provoca profundas alterações nas dinâmicas urbanas, que neste caso na cidade de Vancouver. O título da comunicação do David Ley, que é geógrafo da Universidade de British Columbia em Vancouver, é Globalization and Displacement in the Inner City Housing Market of Gateway Cities. Lessons from Vancouver. Portanto, sem mais, damos início à primeira comunicação do Inácio.
Muchas gracias, Isabel, por estas palabras de presentación. Yo también pido disculpas por dirigirme a ustedes en español, pero espero hacerme comprender con la ayuda también de las diapositivas que voy a proyectar. Quería exponer el título de mi presentación, que se centra en torno a este nuevo concepto del paisaje histórico urbano, Historic Urban Landscape, que es un concepto internacional introducido desde hace una década por la UNESCO y ICOMOS para gestionar la vida en las ciudades históricas y que ha permitido integrar lo que comentaba el profesor Oriol antes en el debate. Por un lado, la visión holística del patrimonio como una serie de problemas que tienen independencia entre sí, pero que han de ser vistos de una manera sistémica. Y, por otro lado, la integración de escalas, incorporando ese concepto que tanta importancia ha tenido en las últimas décadas, como es el concepto de paisaje. Antes de comenzar directamente con la exposición, permítanme unas notas autobiográficas, puesto que esta conferencia se apoya en las últimas aportaciones bibliográficas que he podido realizar en los últimos 3 años. En primer lugar, en torno al concepto de patrimonio, que ha experimentado un vertiginoso cambio en la época hipermoderna, en los tiempos actuales de globalización, como he tratado de exponer en este ensayo Las ruinas de la memoria, ideas y conceptos para una imposible teoría del patrimonio cultural, publicado en México, o en este otro de carácter más académico, Patrimonio cultural, conceptos, debates y problemas, también aparecido en 2016, y más cercano a nuestro campo, específicamente vinculado el patrimonio a las cuestiones de la ciudad, del territorio y del paisaje, estas dos publicaciones, una publicada en el Ministerio de Fomento de España, en la que también participó el profesor Oriol Nelo, que ha intervenido antes, sobre sistemas patrimoniales territoriales en regiones urbanas y áreas metropolitanas, que coordinamos el profesor Miguel Ángel Troitiño y yo, y publicamos en esta revista, y este último libro al que hacía referencia amablemente la profesora Isabel, sobre ciudad, paisaje y territorio, que acaba de aparecer en enero de este año 2017. Quería también fundamentar esta exposición en una constatación previa, que es la crisis urbana que se ha producido en las primeras décadas del siglo XXI, que para muchos críticos es el comienzo también de una nueva era. Crisis no tanto de la ciudad, porque lógicamente las cifras apuntan a una masificación de la vida en las ciudades, un incremento, sino más bien crisis de un determinado modelo de ciudad. Me refiero a la crisis de la ciudad expansiva y empresarial, que muchas veces además se ha fundado en grandilocuentes proyectos arquitectónicos, producto muchas veces de una falsa vanguardia, que han constituido un gran dispendio en nuestras ciudades, y una vez fracasado este proyecto emerge, frente a esa crisis, que es una crisis no solo económica, sino también una crisis política, una crisis en la gobernanza de las ciudades, emerge una ciudad alternativa, podríamos decir, más compleja y diversa, como se viene sosteniendo aquí en este interesante ciclo. Y así aparecen temas nuevos, o temas que estaban en una segunda fila aparecen ahora en un primer término, como son los temas, por ejemplo, de la identidad y la memoria en el espacio urbano, la necesidad, como vemos ahí, de la recualificación del espacio público, la calidad del paisaje urbano y la necesidad de dotar a las áreas centrales de la ciudad de nuevos equipamientos y nuevos servicios para promover una vida activa, participativa e incluso creativa en los barrios y en las áreas urbanas. Por lo tanto, podemos decir que en las 2 últimas décadas se viene creando una nueva mirada hacia las áreas centrales de la ciudad en conexión con esta revalorización de la cultura urbana, podríamos decir. Todo ello se sustenta, como digo, doctrinalmente, hablando de la doctrina internacional, en ese concepto al que he hecho alusión del paisaje histórico urbano, y esos son los 3 documentos donde se ha venido constituyendo esta doctrina. Por un lado, el Memorándum de Viena del año 2005, que surge sobre todo por el problema de la inserción, el problema concreto partió de la inserción de arquitectura contemporánea en los conjuntos históricos. Deriva de ello las recomendaciones de la UNESCO de París de 2011 y los principios de la Valeta de ICOMOS, que son 3 documentos especialmente interesantes para afirmar este nuevo sistema, que podríamos hablar de sistemas patrimoniales o de ecosistemas urbanos apoyados en esa apertura y crecimiento del paisaje, del concepto de paisaje que he mencionado anteriormente y tan difundido a partir del Convenio también europeo del paisaje. Para entender lo que ha supuesto lo que creo que es una tercera fase, una fase nueva histórica en el tratamiento de las áreas centrales de la ciudad, de los conjuntos históricos o como se denomina ahora del patrimonio urbano,
Yo distingo en algunas publicaciones 3 grandes etapas en las políticas y en los principios de conservación de los conjuntos históricos. Hay una primera, que es la que denomino culturalista, que es cuando se produce precisamente la destrucción de los conjuntos históricos por imposición de la ciudad industrial, los grandes ensanches, las grandes aperturas, y cuya conservación se realiza desde una óptica fundamentalmente estética, pintoresca, con los valores evocativos, defendiendo la defensa del ambiente de las ciudades con tonos muchas veces nostálgicos. Aquí vemos, por ejemplo, estas vistas de Alfonso Rubiani, de estos cultori de arquitectura que se encontraban en las ciudades históricas, que defienden estas vistas ambientales, como digo, desde una visión fundamentalmente nostálgica y pintoresca. Y la señalo porque quizás precisamente el concepto de paisaje urbano ha vuelto a hacer mucho hincapié en las cuestiones estéticas y perceptivas en la conservación de los conjuntos urbanos, y eso creo que es una de las críticas que se puede vertir frente a las cuestiones sociales que aquí se han venido debatiendo y que han pasado quizás a una posición un tanto secundaria. Sin embargo, en estas 3 etapas, la segunda insistió sobre todo en las cuestiones socioeconómicas, pasándose de una consideración del centro histórico como bien cultural a una consideración como bien social y especialmente económico. Se apoyó sobre todo, como todos conocemos, con las conquistas llevadas a cabo por urbanistas como Pierluigi Cervellati, Giovanni Astengo, Giuseppe de Campus Venuti en Italia, y especialmente con la rehabilitación del centro histórico de Bolonia en esos años 70 y 80, que pusieron el acento en cuestiones, podríamos decir, más estructurales. El problema de la vivienda, la dotación de vivienda, el mantenimiento de las clases sociales populares mediante planes de edilicia económica y popular fue el centro de esta aproximación que tanto ha aportado. Creo que al ver hoy la magnífica intervención sobre Oporto veíamos claramente reflejadas estas etapas. Y efectivamente creo que en los últimos años se ha abierto lo que podríamos denominar, como reza el título de mi intervención, la visión holística e inclusiva, donde se pasa del concepto de centro histórico como área delimitada de la ciudad al concepto más amplio de paisaje histórico urbano. Este concepto de paisaje histórico urbano incorpora nuevos temas y nuevos problemas, como es, por ejemplo, el desarrollo de nuevos instrumentos de planificación y gestión de la ciudad, con la obligatoriedad de redactar los planes de gestión en aquellos conjuntos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad. También las cuestiones de la vida intercultural que se desarrolla en el centro de las áreas históricas y muy especialmente de centros históricos emplazados en áreas metropolitanas, la reutilización del patrimonio cultural, los problemas de movilidad urbana, los problemas del paisaje cultural, como hemos dicho, sobre todo desde una perspectiva visual y perceptiva, el problema, desde luego, del turismo y el consumo, podríamos decir, del centro histórico, y el problema, desde luego, de la recualificación ambiental del paisaje urbano. Son temas, por lo tanto, que vamos a ver de un modo general, saliéndome, por lo tanto, en esto, al tratarse de una conferencia conclusiva, de las aproximaciones sobre distintas ciudades que aquí hemos tenido la ocasión de estudiar, ¿no? Porto, Lisboa, Milán, Barcelona, ¿no? Como ejemplos muy destacados. En este libro que acabo de comentar, en la primera parte del ensayo, analizo efectivamente, dentro de esta visión holística, lo que considero 10 acciones a las que se vinculan 10 temas importantes en la ciudad que es necesario ver de modo conjunto porque están completamente interrelacionadas. Como es muy extenso, me voy a centrar solamente en 5 de ellas aquí, como es, en primer lugar, la cuestión de habitar en el centro histórico, la cuestión social, las comunidades que viven en los centros históricos. Se ha hablado aquí mucho de la gentrificación, de la inmigración laboral también en los centros históricos. En segundo lugar, el problema de la arquitectura residencial, de la vivienda tradicional, qué posibilidades ofrece para nuevos modos de vida, los nuevos instrumentos de planificación de la ciudad histórica, la creación incorporada en los conjuntos históricos. Esto es un tema también importantísimo que motivó, como he dicho antes, el Memorándum de Viena. ¿Cuáles son los límites de la creación, del cambio, de la transformación con arquitectura nueva en los conjuntos históricos? Y, por último, el tema que aquí ha sido muy debatido del turismo, no solo en la gestión del turismo, como brillantemente nos ha expuesto el profesor Oriol Nelo, sino también las consecuencias que muchas veces tiene el turismo en la tematización de la ciudad histórica. Partiendo de la primera cuestión
vivir conjuntamente, es decir, la vida en los conjuntos históricos, podemos decir que históricamente la ciudad preindustrial, que es la que se convierte actualmente en las áreas centrales en los conjuntos históricos, creó un espacio de convivencia común para todas las clases sociales, aunque efectivamente existían también algunas segregaciones de carácter étnico-religioso, como podemos ver las juderías. Está en el Plan Especial de Toledo la identificación de las 5 juderías que tenía Toledo, que eran las más importantes del Reino de Castilla, aunque convivían dentro de la misma área amurallada. Desde luego, esa segregación de carácter étnico-religioso, en algunos momentos especialmente dramáticos de la historia contemporánea, pues ha creado como el gueto de Varsovia, ¿no? Como vemos, esa segregación física con levantamiento de un muro para segregar físicamente a esos habitantes. Pero, a pesar de ello, el área histórica es un espacio de convivencia de todas las clases sociales. La propia ciudad histórica es muy bien delimitada por una muralla, por una separación entre el dentro y el fuera, y el crecimiento en mancha de aceite de la ciudad, creando el paradigma de la ciudad industrial, va a provocar muchas veces la obsolescencia del centro histórico y el abandono de la condición residencial, cuando no se produjeron intervenciones como la de París de Haussmann, de intensa renovación o de recualificación del centro histórico. Esta fase se ha producido en distintos momentos. Tenemos aquí un ejemplo que he traído muy tardío, como es el Centro Histórico de México, donde el abandono se produce precisamente en los años 50, en primer lugar debido al crecimiento de la ciudad como gran metrópoli, pero también a otros fenómenos importantes, porque a veces se pueden repetir, como es, por ejemplo, la salida de determinadas instituciones culturales, como la universidad, al exterior. Se está tratando actualmente de paliar este problema, ¿no?, con la ciudad universitaria en el exterior, que privó de vitalidad al centro, o la ley de rentas congeladas, que congeló en los años 40 las rentas, con lo que no hubo inversiones en el centro histórico, y el Centro Histórico de México se despobló. Se creó como una ciudad fantasmal, y hoy en día sigue ese problema de monte enormes caserones, palacios que viven o que se crean como centros abandonados. Es algo que describe magníficamente Carlos Fuentes en su novela Aura del año 1961, de ese modo mágico, misterioso de un centro de México prácticamente deshabitado. Por lo tanto, se producen hoy en día en el modo de habitar en el centro histórico distintas situaciones que han sido aquí muy debatidas, y realizando esta síntesis que me he impuesto, podíamos quizás especificarlas en 3 de ellas. Por un lado, estaría el fenómeno del envejecimiento natural del centro histórico, es decir, el envejecimiento y degradación social y física del centro, lo que puede provocar una segunda situación, que es precisamente la renovación y la gentrificación de ese centro histórico. Ya lo hemos dicho, si se invierte en programas públicos de recualificación de los espacios públicos, también se invierte en vivienda, sube el valor y se produce esa llegada de estas clases sociales. Y, por otro lado, también se produce el fenómeno de los flujos migratorios de carácter laboral que muchas veces se han asentado también en estos lugares. Es especialmente interesante este fenómeno porque provoca el desarrollo del multiculturalismo, que generalmente es un fenómeno muy característico de las áreas centrales hoy en día. Muchas veces la burguesía acomodada se ha desplazado a vivir en las áreas periféricas, en las áreas metropolitanas, y precisamente los espacios centrales son escogidos por la inmigración para vivir en el centro histórico. Casi puede hablarse más de un espacio multicultural, de muchas culturas, que intercultural, porque no interactúan entre sí, muchas veces son etnias diferenciadas. Es la discriminación socioeconómica y etnorracial en el acceso al mercado de la vivienda la que determina que muchas veces en centros que no han experimentado operaciones de renovación se emplacen estas clases, pero también no hay que desdeñar las razones culturales que determinados grupos de inmigrantes, especialmente, por ejemplo, extracomunitarios, magrebíes, les llevan a emplazarse en el centro histórico. Aquí vemos, por ejemplo, el Centro Histórico de Cartagena, que tuve ocasión de estudiar pues con detenimiento en un momento dado, donde el 30% de su población es de inmigrantes, y crean, por un lado, unos recorridos turísticos para el turismo incluso de cruceros cada vez mayor, con la rehabilitación de las fachadas modernistas y los monumentos más importantes, y a escasos 10-20 metros se encuentran en las áreas, dentro de las áreas centrales, las poblaciones especialmente de marroquíes, con sus 14.000 inmigrantes en esta ciudad que apenas llega a los 100.000 habitantes.
Como decimos, esto crea pues, el fenómeno multicultural, ¿no?, de los centros históricos y a veces el desarrollo de estos procesos de gentrificación. La gentrificación, en principio, tampoco debería verse necesariamente como un elemento negativo, siempre que se produzca de modo natural, esa renovación natural de las áreas centrales y siempre que no provoque el efecto negativo de la expulsión de los habitantes tradicionales o de los habitantes genuinos de ese lugar. No cabe duda que operaciones públicas como los equipamientos culturales, la presencia de museos posmodernos como este del MACBA de Barcelona, la presencia de talleres artistas o de pequeñas empresas culturales dotan de vitalidad a estos entornos urbanos, provocando esa regeneración que, como hemos visto muchas veces, se apoya en instituciones culturales o incluso en operaciones públicas. Así surge, por lo tanto, esta pluralidad de identidades en el centro histórico que se superponen y que se justaponen, dotando esa pluralidad de significados al espacio urbano. Hemos hablado aquí de los conflictos por la apropiación de los espacios públicos desde el punto de vista también social y cultural. Eso es una mirada que, por ejemplo, reflejó perfectamente Antoni Verdaguer en esta película documental, Raval, Raval, del año 2008, que es una mirada de autor que proponía, es muy interesante, recomiendo su visionado, porque crea una serie de microrrelatos en clave documental sobre la vida cotidiana en el barrio. Ante esta situación, los críticos más optimistas sostienen que estos barrios multiculturales son una oportunidad para fraguar esta sociedad urbana heterogénea, compleja y diversa, de identidades diversas, pero inclusivas. Sería lo que podríamos denominar la utopía de la integración, pero que también puede dar lugar a su reverso en la distopía de la fragmentación o de la dispersión. Es algo que nos expresó maravillosamente en esa película histórica que todos conocerán, de Blade Runner, de Ridley Scott, donde ejemplificaba en una metrópolis como Los Ángeles, dominada por ese urbanismo canceroso y una arquitectura heterogénea en la que convivían los rascacielos futuristas con edificios históricos completamente descontextualizados, ¿no?, como vemos ahí el Bradbury Building o la Union Station, restos fragmentarios y espectrales, podríamos decir, de un pasado incomprendido y casi incomprensible, puesto que la metrópoli híbrida es poblada, según nos relata Ridley Scott, por esos animales artificiales, robots, androides. Es decir, que esa distopía puede estar precisamente en ese vivir sin convivir, en ese morar sin rememorar. Por eso los modelos actuales de planificación y gestión de los conjuntos históricos insisten, como hemos venido viendo también, en crear esos modelos participativos de gestión de la inclusión, por lo tanto, de la población local en la toma de decisiones. Y eso implica pues, también tener en cuenta a esos grupos menos favorecidos, incluso marginados, la ciudad también de las mujeres, la ciudad de los jóvenes sin empleo, de la población indígena, en el caso de las comunidades iberoamericanas, para que participen en la deliberación y toma de decisiones. Por eso resulta importante tomar conciencia de esta diversidad social, étnica o cultural de estos grupos y comprender su diversidad. La cuestión de la residencia, lógicamente, está íntimamente vinculada con los grupos multiculturales que pueblan la ciudad. No cabe duda que se han producido unos nuevos cambios en los modos de vida, provocados por cambios estructurales del paso de las sociedades tradicionales locales al paso de las ciudades hipermodernas globales. En el caso que vimos antes de Oporto era también muy claro, pero también se encuentran cambios sociales de gran importancia en este proceso, como es, por ejemplo, el que hemos citado de la inmigración laboral, pero también, por ejemplo, los nuevos modelos de familia, una vez que se ha producido la crisis del modelo de familia tradicional, se habla más bien de unidades de convivencia, la caída de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida, la precariedad laboral, de tal manera que es necesario articular nuevos modelos de habitar. Y aquí lo que vamos a tratar de ver brevemente es cómo la ciudad tradicional puede ofrecer esa flexibilidad de espacios para estos nuevos modelos o modos de habitar. Efectivamente, si tomamos, por ejemplo, un ejemplo muy claro como es la casa patio tradicional de Toledo,
Nos encontramos con un tipo tradicional de la ciudad donde existen en Toledo 700 edificios catalogados de este tipo. Algunos de ellos fueron destruidos penosamente en las operaciones especulativas de los años 60 y 70 y hoy en día están todos ellos protegidos y que se adaptan a distintas escalas, desde palacios como este de Fuensalida, que ha sido adaptado como sede de la presidencia de las Cortes de la Comunidad Autónoma, hasta espacios residenciales. Se trata de pulmones de regularización de esa trama tortuosa musulmana del centro histórico de Toledo y que comparten, más allá de la diversidad estilística, unos elementos comunes como las columnas y el patio interior, que crea un modo de sociabilidad que ha sido históricamente adaptado a la ciudad de Toledo, pero que pensamos que permite también importantes desarrollos contemporáneos, llevando también la vegetación al jardín. No cabe duda que esos procesos que hemos hablado, de población anciana que vive sola, de jóvenes, etcétera, pueden encontrar en estos espacios comunes nuevos elementos de sociabilidad. De ahí que el Consorcio de Toledo, el Consorcio de la Ciudad de Toledo, que es la entidad que gestiona junto con el Ayuntamiento las operaciones públicas de rehabilitación, hayan promovido operaciones de renovación y de rehabilitación de esta vivienda tradicional para adaptarla a estos grupos, especialmente, por ejemplo, los estudiantes del campus de Toledo. Así vemos algunas operaciones del Consorcio de Toledo e incluso se han realizado dentro de los paradigmas de la sostenibilidad, que es otro de los grandes temas también de la reutilización de los edificios históricos, importantes e interesantes estudios de sostenibilidad bioclimática de este tipo tradicional. Este es un estudio que hizo un equipo de arquitectos, Pich Aguilera, sobre la sostenibilidad ambiental, la posibilidad de utilizar recursos naturales para ventilar, para airear, para refrigerar la casa, teniendo en cuenta los elementos de la casa tradicional, patio, zaguán, cubiertas, etcétera, que permiten, como vemos, incluso que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental. Pensamos que las operaciones públicas tendrán que tener en cuenta estas tipologías tradicionales y adaptarlas a estos nuevos modos de vivienda. Un ejemplo muy destacado que me gustaba traer aquí es esta casa del arquitecto Manuel de las Casas, de Toledo, precisamente, que creó, basándose en los elementos tradicionales de la ciudad, de la casa histórica de Toledo, una casa totalmente moderna que está situada en un emplazamiento paisajístico totalmente espectacular, como es este cañón del Tajo, ¿no? Lo que se llama la Roca Tarpeya, como vemos aquí, y que crea una casa contemporánea con materiales como el acero cortén, la madera de teca, pero incluso combinados con los materiales tradicionales del lugar, como es la teja árabe o el ladrillo también, que son con los que tradicionalmente se han realizado las casas. Pero no solo eso, sino también recupera ese espacio de sociabilidad del patio volcado, como no podía ser menos, hacia el paisaje. Sobre los instrumentos de planificación, no cabe duda que también se ha producido esa renovación vinculada con los denominados planes de gestión. En España, los modos de intervención en los conjuntos históricos se han apoyado en el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico, del Centro Histórico, que surge de la Ley de Patrimonio, que sigue estando vigente del año 1985 y que ha planteado unas operaciones de recuperación ya en 40 años de andadura de estos planes interesantes, puesto que se centraron en estos principios que vamos aquí apuntados sin desarrollarlos, como son los principios de la remodelación de la estructura urbana y arquitectónica, la creación de lo que se han denominado las áreas de rehabilitación integrada, incluso introduciendo el comercio y actividades compatibles con la estructura y el carácter del centro histórico, los catálogos inventarios como instrumentos de preservación, pero también como instrumentos de planificación, y el uso público de la ciudad histórica con operaciones de rehabilitación llevadas a cabo por los poderes públicos, considerándose el plan como un instrumento estratégico y desarrollándose también ya pioneros modelos de participación inclusiva en el proceso de planificación de la ciudad, como han sido los consorcios, que integran varias administraciones, o las fundaciones, como por ejemplo la Real Fundación Toledo, que se dedican a labores de consultoría. También ha habido otros instrumentos como los planes estratégicos, aquí vemos el de Madrid, o los planes de reforma interior también de las ciudades. Como digo, últimamente se han venido desarrollando los planes de gestión derivados de esas directrices de París y del impulso de la UNESCO para las ciudades declaradas que tienen que dotarse de un plan de gestión y aquellas que optan a la candidatura de Ciudad Patrimonio, dotarse de estos nuevos
de estos nuevos planes. Así, por ejemplo, se han redactado en España los de Salamanca y Ávila, creo que aquí en Portugal los de Évora y Oporto, que desarrollan 3 principios fundamentales. Por un lado, como ya decíamos antes, la consideración de la ciudad en su paisaje cultural. Estos nuevos sistemas de gestión participativa, inclusiva y dinámica, y los principios del desarrollo sostenible como principios fundamentales también de la planificación. Sobre la creación o la inserción de arquitectura contemporánea, es un tema que viene debatiéndose desde los inicios mismos de la conservación de los centros históricos con la doctrina de Gustavo Giovannoni, Camillo Boito en Italia, y que se ha renovado también, tanto partiendo de la Carta de Washington de ICOMOS, en estos principios de la Valeta, que crean, bueno, los dejo aquí apuntados porque es muy interesante cómo nos indican los modos dentro de este delicado tema de insertar arquitectura contemporánea. Es un tema que la modernidad pues trató de puntillas, podríamos decir. Aquí vemos algunos ejemplos históricos muy depurados, como este de Erik Asplund, de Gunnar Asplund, sobre la ampliación del Ayuntamiento de Gotemburgo, que en lugar de crear una ampliación mimética, crea un lenguaje analógicamente vinculado al edificio histórico sobre el que actúa. O esta, por ejemplo, de la Borsa Merci de Pistoia, de Giovanni Michelucci, que se compagina con la arquitectura histórica en cuestión de escalas, texturas, materiales, pero sin crear un pastiche o un falso histórico. Lo mismo que, por ejemplo, el famoso proyecto de Frank Lloyd Wright para este Palacio Masieri en Venecia, que finalmente no fue ejecutado. Efectivamente, también nosotros en España, sin salir de la ciudad de Toledo, tenemos algunos principios de arquitectos tradicionales, como Fernando Chueca-Goitia, que desempeñó muchos cargos hasta los años 80, 90 en las instituciones de patrimonio cultural, que realizó ampliaciones siguiendo el estilo mimético de los edificios históricos, creando, por lo tanto, falsos históricos en lo que proponían ser soluciones neutras o ambientadas, incluso llevándolo al terreno residencial que veíamos antes. Creó pues obras como esta casa residencial en la calle Trinidad, recreando ciertos rasgos historicistas de la escena urbana, incluso inventándose algunos, como los esgrafiados, los merlones, que no existen en realidad en la arquitectura toledana, lo que creó pues una solución un tanto artificiosa y ficticia. Sin embargo, también Toledo es campo de experimentación en la última década de inserciones contemporáneas que no rehuyen de su condición moderna, tanto en la rehabilitación de grandes contenedores como este convento de dominicos por el arquitecto Mario Muelas, que se ha adaptado a sede con este tema tan interesante que podría dar también lugar a mucho desarrollo de la reutilización de los edificios históricos. Se ha adaptado a sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, o algunos edificios como este que dieron muchas polémicas. No fue muy bien recibido por la ciudadanía, que es la Consejería de Agricultura del mismo arquitecto que veíamos antes, Manuel de las Casas Gómez, porque efectivamente expresaba sin ambajes su modernidad, buscando, sin embargo, ciertas adaptaciones en el sistema de tapias. En cuanto a materiales, pues se trataba de un edificio público y de carácter simbólico, buscando, por lo tanto, la adaptación y la diferencia al mismo tiempo, moviéndose entre la tradición y la modernidad, entre la continuidad y la transformación, aunque quizás basculando más hacia los siguientes segundos términos: transformación, modernidad, expresada en el corazón del conjunto histórico. O una también muy celebrada incorporación como las escaleras de la Granja, que solucionan el problema funcional de comunicación de la población, no tanto del turismo de Toledo, con las oficinas administrativas al ser nombrada capital de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y los arquitectos Elías Torres, que vemos aquí, Martínez La Peña, crearon esto que se ha denominado una herida en la colina como metáfora, ¿no?, para designar esta escalera, este remonte mecánico, que también expresa con ménsulas de hormigón, pero adaptadas en coloración también al paisaje de Toledo. O la más reciente que se ha realizado, el proyecto de Rafael Moneo del Centro Cultural El Greco, que transforma totalmente y de una nueva puerta de ingreso, podríamos decir, a Toledo, volcando la ciudad hacia el exterior, una ciudad que tradicionalmente ha sido muy introvertida y muy volcada hacia su interiorización. Por último, el tema del turismo, como ha sido aquí muchas veces tratado en estas interesantes conferencias, que efectivamente es uno de los temas que recibe, por supuesto, defensores por los efectos económicos que produce, pero también hay numerosa literatura crítica que señala los pliegues problemáticos que provoca sobre el patrimonio cultural la industria turística. Efectivamente, el consumo de masas, el consumo de la cultura y la cultura también del consumo en la que estamos insertos,
hace que a veces pierdan la autenticidad y pierdan el valor identitario por la mercantilización, convertir en mercancía esta materia tan delicada como es el patrimonio cultural. No cabe duda, hemos visto aquí algunas medidas en Barcelona, que se está hablando constantemente en España de este impacto del turismo. También, desde luego, se ha hablado en Roma, también el alcalde de Roma ya ha mostrado medidas para gestionar el flujo turístico e impedir la afluencia a determinados momentos en los lugares Piazza Navona más importantes. O sea que es un problema ampliamente debatido con la previsión, gestión de flujos, que son las medidas de gestión que se han realizado. Pero Ignacio, más que la gestión, Ignacio, ¿cuándo puedes concluir? Ya termino, sí. Es el último punto. Más que la gestión, como digo, me interesaba señalar, y lo voy a hacer casi a partir de una serie de imágenes, los efectos que provoca el turismo en el cambio no solo ya físico del centro histórico, por la tematización, sino también de la imagen de consumo que sobre él volcamos. François Chouay hablaba de 3 maneras de explotar económicamente la ciudad histórica, muchas veces con espectáculos de luz y sonido, que cada vez son más frecuentes sobre los monumentos. Por otro lado, creando infraestructuras de apoyo para realizar centros de convenciones, aparcamientos y también para la grabación de películas o animaciones que han creado pues, estas visiones de las ciudades históricas, aunque también hay que decir que muchas de ellas están traspasadas por esta visión literaria. Por ejemplo, aquí vemos la del Tercer hombre de Carol Reed, que desde luego nos recrea pues, esta Viena de una ciudad de posguerra, devastada, fantasmal, precisamente por ser demasiado real, y esa ciudad insospechada de las alcantarillas por la que discurre gran parte de la trama. Pero hay que decir que hoy en día, si vamos a Viena, nos encontramos también circuitos turísticos que recrean la ciudad del tercer hombre. No cabe duda que es uno de los elementos que ha sido más discutidos por los beneficios que produce, pero también por la congestión muchas veces del centro histórico. Estamos analizando actualmente los problemas de movilidad que crea en la ciudad histórica de Toledo y también por la creación o la sumisión de la cultura urbana a los mecanismos también de marketing y de promoción, creando numerosos eventos, como por ejemplo el Greco 2014 que se ha vivido. Hoy en día Toledo experimenta el evento del Cardenal Cisneros, con lo que nos llevaría a parangonar quizás los recursos de la tematización para el propio centro histórico. Es un fenómeno paradójico y ambivalente, porque ciudades como Las Vegas se aprovecharon del patrimonio cultural para reunir este patrimonio indiscriminadamente mezclado de todos los lugares del mundo en un gran parque temático, que es en lo que se ha convertido con el Caesar Palace o estos hoteles, pero ese fenómeno puede dar la vuelta y revertirse y llevar a que el propio centro histórico de la ciudad se convierta en un espectáculo temático. De hecho, en Toledo se va a plantear construir una empresa, un parque temático al lado de la ciudad de Toledo, o cerca, para completar la oferta turística. Y Umberto Eco, por ejemplo, reclamaba que cerca de los templos de Segesta y Selinunte en Sicilia se los reprodujeran con una réplica, sobre todo para el turismo oriental y norteamericano, que es menos proclive o menos sensible a los temas de la autenticidad, ¿no? De la autenticidad del patrimonio. De hecho, por ejemplo, en Madrid se han construido ciudades artificiales como esta de las Rozas Village, donde se desarrolla la réplica falsa de una ciudad histórica para llevar ahí a los turistas a que consuman en el centro histórico. Bueno, son solo algunos apuntes o algunas notas debido a este carácter recapitulatorio y de resumen que he querido trazar en esta intervención. Muchas gracias y hasta pronto.